tenemos en línea a Pablo María Sorondo, que es oficial de comunicación de la OIT en la Argentina. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está usted? Cacho Cuartango lo saluda. Hola, Cacho, buenas tardes, muy bien, gracias por el contacto. Fundamentalmente queremos aclarar una situación confusa que se nos presentó con respecto a algunas manifestaciones de Pedro Furtado de Oliveira, que es el jefe de la oficina de Buenos Aires, de la Argentina, de la OIT, y con el cual obviamente tenemos una relación muy cordial y muy respetuosa. Como él está de vacaciones, nos sugirió que nos comunicáramos contigo para plantear las inquietudes pertinentes. En un portal que se llama Misiones Online, se tituló que el director de la OIT en la Argentina admitió la necesidad de reformas laborales y previsionales, induciendo a pensar que el director de la OIT en la Argentina estaba de acuerdo con las reformas que impulsa el gobierno. Simultáneamente o casi contemporáneamente, en otro portal, Mundo Gremial, salen declaraciones de Pedro Furtado de Oliveira en el sentido exactamente contrario. Nosotros pudimos percibir a través de la lectura de ambos textos que en realidad la titulación del portal misionero no se correspondía con el contenido de la nota, pero como la mayoría de la gente de la comunidad muchas veces, si no son especialistas, se circunscriben a la lectura de los títulos y no leen el contenido, nos parece necesario efectuar una aclaración sobre ello, por eso te hemos molestado y te formulamos la inquietud. Claro, bueno, no es ninguna molestia, Cacho, al contrario, gracias por convocarnos a aportar claridad sobre ese tipo de cosas, más cuando tienen que ver con las expresiones de nuestro director, que sí, tal cual como comentaste recién, él está ahora de vacaciones, si no estarían hablando con él en este momento. Tengo muy presentes las dos notas periodísticas a las que hace referencia, en particular la de Mundo Gremial, que fue una nota muy interesante, una entrevista muy interesante en la que nuestro director pudo hablar de varios temas, pero si recuerdo bien la manera en la que titularon, él hacía una alusión directa a la figura de los derechos de los trabajadores versus el empleo, ¿no? Entonces decía algo así como que es insostenible sostener que los trabajadores deban ceder derechos para buscar un empleo, para obtener un empleo decente. Y ese es un buen resumen de la posición de la organización, sobre todo, bueno, alrededor de muchos temas, incluyendo también el de las reformas laborales. En sí mismo, la Organización Internacional del Trabajo, que está cumpliendo 100 años en todo el mundo y 50 en Argentina, no tiene incidencia directa en la letra chica de lo que es la reforma laboral de ningún país. Sí hace recomendaciones generales. La OIT tiene 187 países miembros y sus recomendaciones tienen que darse en los márgenes necesarios para que puedan permitir que sean adaptables a un montón de realidades diferentes. Entonces, esto de pensar en términos de recetas no se lleva muy bien con la manera de trabajar de la organización, y así como hay en algunos casos, de acuerdo a la realidad de un país, por poner un ejemplo, la robotización o la incidencia de la inteligencia artificial en los sistemas productivos podría ser una buena noticia, en otros países, con otras configuraciones, con otros tipos de mercados, con otros tipos de sistemas productivos y de matrices productivas, esa misma tecnología puede causar muchos problemas. Entonces, el punto clave para nosotros, en línea con el lema que la organización viene ahora trabajando, que es el lema de los 100 años y que tiene que ver con el futuro del trabajo, el concepto de base es que
el mundo necesita renovar el contrato social. Como parte de ese acuerdo tiene que haber algunos conceptos arraigados en los principios y los derechos fundamentales del trabajo, en los convenios de la OIT, que de alguna manera contribuyen a regular el mundo del trabajo en todo el mundo, y que al ratificarlos un país lo que hace es adquirir el compromiso constitucional legalmente vinculante de respetarlos. Entonces de ahí se desprende esta idea, ¿no?, de hacer una renovación del contrato social, tratar de adoptar una garantía laboral universal que justamente sirva para que los derechos fundamentales de los trabajadores estén comprendidos. Digo, hablamos de un salario vital adecuado, de límites a las horas de trabajo, de inclusión, de seguridad, de evitar la discriminación, de reducir la brecha salarial de género. Y después hay algunos conceptos que ya son nuevos y que responden a la propia realidad que hoy estamos viviendo en medio de cambios muy intensos, cambios demográficos, el propio cambio climático, cambios tecnológicos que impactan en el mundo del trabajo, que cambian las reglas de juego, que traen formas atípicas de empleo y de contratos. Y claro, necesitamos sí encontrar formas de hacer frente a todos estos desafíos, de adaptarnos, siempre con la inclusión como bandera y con la persona en el centro de las políticas públicas, de ninguna manera desplazándola. Bueno, debo reconocer que nos has dejado con poco margen discursivo porque has agotado y redondeado perfectamente el tema. Nosotros coincidimos en que no se puede negar la robótica, la informática, la inteligencia artificial y su incidencia sobre el trabajo, pero creemos que el lugar desde el cual nos paremos es lo importante, y vos ya lo has aclarado. Tenemos que poner a la persona en el centro o en el meollo de la cuestión y no hacer que la robótica, la informática, la inteligencia artificial beneficien a unos pocos a costa de las personas, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, y ahí la clave también, que es parte de la propia identidad fundacional de la OIT, es el concepto del diálogo social, que es nada más y nada menos que el esfuerzo de todos los actores del mundo del trabajo, fundamentalmente los gobiernos, pero también los sindicatos, es decir, los organismos que representan a los trabajadores y los propios organismos que representan a los empleadores, para que encuentren los puntos comunes que permitan llegar a los consensos que las políticas públicas necesitan. Ese es el diálogo social del que la OIT permanentemente habla y que es clave, sobre todo en el inicio de discusiones que impactan profundamente la vida de una sociedad, como en el caso de una reforma laboral. Bueno, te agradecemos mucho. Recordamos que la Organización Internacional del Trabajo es la agencia más antigua de las Naciones Unidas, porque su origen se remonta a la Liga de las Naciones, al finalizar la Primera Guerra Mundial, y también que es la única que tiene carácter tripartito. Agradecemos mucho tu participación, se nos ha agotado el tiempo del programa, debemos hacer entrega del mismo.